El sol de Venezuela nace en el Esequibo y hoy, dentro de esta fórmula perfecta, con esta visión perfecta, como siempre, referente informativo en esta semana, del cual está instalada la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, en Argentina. Ya arrancó ya como en todos estos programas le hemos dado una visión de lo que es importante la integración. Ya ha incorporado Brasil, el gobierno de Brasil, el gobierno de Colombia, es decir, se está consolidando un bloque latinoamericano y caribeño. Y hoy con la ley del Plan de la Patria, imaginémonos hoy el multicentrismo, la multipolaridad, pero también insertos lo importante que es para mover el multicentrismo, la energía. Hoy contamos con el doctor David Paravicini, invitado de lujo, estratega y conocedor de todos estos temas. Lo importante hoy de lo que ocurre en esta América meridional, en lo que siempre está en el contexto bolivarianista, que es la unión de los pueblos, la independencia, por supuesto, la soberanía. Pero hoy en este mundo multicéntrico y multipolar lo importante es la energía. Bienvenido, profesor, doctor, investigador en el tema energético, en lo que hoy es importante desde la Venezuela como espacio vital para mover al mundo. ¿Qué significa hoy? Están reunidos los presidentes de esta América y del Caribe, pero ¿qué significa hoy insertar la energía? ¿Es importante hoy ese tema? Bueno, es importante hoy y siempre. Sin energía no se mueve el mundo. Inicialmente, o digamos, no hace mucho, que en el siglo, hace 200 años, todo se moviera con leña todavía. El carbón todavía estaba haciendo estaba imponiendo el carbón su preeminencia, más el tema del cambio que ha habido en 200 años, en estos últimos 100 años, al comienzo del siglo XX, en el año 1900, la población mundial era de 1.000 millones de habitantes. Y en 100 años hemos pasado a ser 8.000 millones de habitantes. Ahora, ¿cómo se mueven 8.000 millones de habitantes? ¿Cómo se mueve? ¿Qué es lo que ha venido acompañado de eso? Bueno, imaginemos que hoy, en esta tercera década del siglo XXI, ya hay 1.500 millones de vehículos automotor circulando. Nada más de hablar los vehículos de combustión, de diésel, gasolina. Se consumen 100 millones de barriles diarios de petróleo. Si vemos eso en equivalencia del consumo energético de lo que hace 200 años, realmente es inimaginable. Entonces, el mundo hoy y la perspectiva del mundo, la visualización de lo que es el futuro, está montado sobre la energía. No hay otra posibilidad de la sociedad, inclusive con un cambio fundamental que pudiera ser cambiar del patrón de organización de la sociedad en el capitalismo, que es consumista, sí, y cambiando al socialismo, es decir, con otro patrón de consumo energético, ya inclusive en función de, siendo socialista y humanista, sostener en condiciones de vida digamos razonables de esa población, que significa una producción de energía importante. De manera que no hay reunión en el mundo, no hay reunión estratégica sobre una visión estratégica del capitalismo o de quienes propugnamos y promovemos el socialismo, de países como China, que son declarados socialistas y dirigidos por el Partido Comunista, que el tema energético no sea el elemento fundamental. La seguridad y la soberanía energética constituye el fundamento hoy, además de la operación del mundo. Lo hemos visto demostrado, lo tenemos una demostración permanente ahorita, trágica, porque implica la muerte en la guerra que hay en Europa, en la guerra Ucrania-Rusia, que es un tema, que es una guerra por la energía. Es decir, los espacios energéticos
la soberanía y la seguridad energética europea, que se vinculó a los recursos energéticos rusos, y ese mercado y ese desarrollo posible de Europa con base a energías económicas o baratas, se constituyó una amenaza energética y de existencia de los centros de capital, como el centro de capital estadounidense. Y eso es el centro de la guerra, Luis. No hay. El tema de la energía es un tema fundamental. Cuando el presidente Hugo Chávez Frías propuso y propugnó el tema de la CELAC, el elemento fundamental era una comunidad energética latinoamericana y caribeña que le diera esa seguridad energética a la región. Fíjate que inclusive antes de la CELAC fue Petrocaribe, y antes de Petrocaribe fue el Acuerdo Energético de Caracas en el año 2004. Porque ya se avisoraba que el tema energético era la contradicción, sobre todo entre los países pobres, cuando hablamos de las relaciones sur-sur, y cómo las regiones pobres del mundo o los países menos desarrollados podían acceder a la energía. Es una contradicción con la mayoría de los países productores y exportadores de petróleo, que son países también tercermundistas, son del sur, porque son de economías dependientes, sin autonomía o independencias tecnológicas, dependiendo del gran capital, y la contradicción de pretender mejores remuneración por la exportación de materias primas, en este caso del petróleo, y cómo los países pobres podían acceder a esta energía. Esto llevó al presidente Chávez por primera vez a hacer una propuesta de tener una relación energética con América Latina y el Caribe. De ahí surge Petrocaribe, de ahí surge Petrosur, Petroamérica, todas fórmulas que permitían que los países, en este caso estamos hablando de Venezuela, con esa producción petrolera pudiera beneficiarse de la pelea por precios mejores, por la remuneración de la exportación de nuestras materias primas, pero que relacionado con la energía tenía que tener una connotación global, regional, hemisférica, porque si a ver vamos, los únicos que quedaron fuera de ese acuerdo fue por Estados Unidos y Canadá, porque México mismo, a pesar de estar en manos de los gobiernos, ser dirigido por gobiernos de ultraderechas y fascistas, como era en aquel momento Fox, yo recuerdo que otro presidente mexicano en esa época, que sin embargo el planteamiento del acceso a la energía fue un planteamiento clave para la unidad latinoamericana, para la visualización de ese concepto de la patria grande bolivariano, y la energía es fundamental. El ingreso de Venezuela a Mercosur, también la ventaja, y que de hecho creo que ya el presidente Lula está hablando de eso, de nuevo de restablecer la presencia de Venezuela en Mercosur, y es con base a darle a ese planteamiento del mercado, incluir la energía como parte pues de ese menú, de esa oferta con la que insertarse en el mundo global. Los BRICS, a su vez, están también vinculados y enraizados con el acceso a la energía, a las garantías de acceso a la energía, digamos, con seguridad y con precios razonables, y que no esté sometido a los vaivenes a los que el mercado monopolista o oligopolista dirigido por las grandes transnacionales permanentemente están sometiendo pues al mundo energético. Creo que bueno, esa es la razón fundamental. O sea, el tema energético hoy es el tema fundamental no solamente para América Latina, sino es para el mundo entero. El que trate de obviar esto, pensar de que la discusión es distinta, no va a acertar con los verdaderos retos desde el punto de vista tecnológico, científico, teórico, ideológico, que debe darle fundamento, debe darle orientación a las acciones pues, que tienen que tomar los pueblos, los gobiernos, para justamente garantizar no solamente la seguridad, el bienestar y el posible desarrollo y crecimiento de los pueblos, sino además con el pensamiento de una posible humanidad
que resuelva problemas fundamentales que tienen de desigualdad, de desequilibrio, ¿no? Fíjese, en esta centuria que ha empezado prácticamente, hay nuevos retos. En el caso de Petro, porque estamos hablando de la región, amigas, amigos, que en este momento se está operacionalizando la cumbre de la CELAC. Él viene de una cosmovisión del tema de los verdes, del tema ambientalista, la Amazonia. Igualmente, el presidente Lula insertó eso dentro de su oferta electoral. Ya Petro lo está materializando. Entonces, cuando uno ve todos estos temas y la Venezuela de hoy con nuestro presidente, un saludo a él, nuestro comandante y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, está insertado también en todos estos temas de la gran fórmula de nuestra región, que es la Pachamama. Se puede convivir con la energía fósil, respetando y cuidando el ecosistema. Usted es un experto en todo esto y le agradezco, de verdad, profesor de la Universidad Simón Bolívar, igualmente de la Universidad Bolivariana, del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, y tiene que ver con los temas energéticos, toda una vida estudiando el tema de la energía. Por eso es que nos agrada hoy, en este 2023, que lleguemos con esta profundidad de lo que pueden ser esas orientaciones de la energía fósil versus el respeto de la Pachamama. Bueno, ese tema es un tema fundamental ahora, porque es cierto, científicamente está demostrado el tema de que está habiendo un efecto sobre las variables que gobiernan la vida misma, la vida natural, por efecto desde la actividad humana. O sea, cuando estamos hablando, hicimos una mención hace unos minutos sobre que estamos consumiendo 100 millones de barriles diarios, un consumo energético impensable y además era inimaginable, pero además la proyección es que esto, tal como se concibe el sistema capitalista, con el consumo irracional, ficticio, creados justamente para crear maquinarias de generar procesos de consumo vinculados al capital y de gran cantidad de acumulación irracional, que está llevando a la destrucción del planeta. No solamente el punto climático, que estamos hablando de las variables climáticas, que es como el efecto que se está midiendo con mayor preocupación, pero estamos destruyendo en la tierra misma, la Pachamama, como dice. Y este elemento es fundamental porque las confrontaciones internas al capitalismo, es decir, los sectores del capital que se han visto rezagados frente a la captación o la acumulación de riqueza con respecto a los volúmenes que se manejan, financieros que se manejan en el mundo, frente al capital que acumula las empresas vinculadas con la energía, justamente de los hidrocarburos, han creado todas unas condiciones y situaciones para tratar de fracturar esa hegemonía del capital vinculado con el petróleo y con el gas, con las energías fósiles. Y ya desde hace unos años, un par de años para acá, mucho antes de la guerra, ya se había declarado la guerra a las petroleras, pues, a lo que llamaban a la generación que deja huella de carbono. Y con el argumento científico, hasta hace 2-3 años rechazado por todas las transnacionales y por todos los gobiernos y por todos los entes de dirección de capital, habían sido rechazaban y decían que eso no era una verdad científica, inclusive rechazaban en las demostraciones científicas de que se estaba produciendo un deterioro ambiental fuerte, sobre todo con el tema del cambio climático. Entonces ahora lo asumen y con una violencia inusitada, y en ese ambiente de ese cambio de posición, de no aceptar las verdades científicas que demostraban los deterioros y sobre todo en el tema del cambio climático, entonces a asumirlo y tomar como una especie de vanguardia, pero que al final se demostró que también era una farsa,
puesto que no tuvieron ningún tipo de empacho, ningún tipo de inconveniente para cambiarse por el tema de la guerra. Pero en el medio camino generaron el tema de la pandemia, la cuestión del virus, y que eso aprovechó un sector que había quedado, estamos como en cuarto, en quinto lugar de captación de esta de captación de renta y de renta, porque fue efectivamente rentas nacionales las que ocuparon las farmacéuticas y que hicieron los desastres que hoy están saliendo a la vista de las grandes estafas que se generaron, incluyendo vacunas para una pandemia, para una enfermedad, que además unas vacunas que no servían. Todas estas cosas son escándalos que están a la flor de a la vista de todo el mundo ahora, pero todo este escándalo sucedió. Pero en medio de esto también entonces son las empresas que o la campaña que derivó en que se retiraran los fondos de financiamiento para las inversiones en las energías fósiles, dirigiéndosele a lo que llaman las energías verdes, alternativas, de una forma tan irracional, sin contar con el desenlace que iban a tener estas batallas entre el capital, que después quedaron al descubierto que también era una farsa. O sea, Alemania, que era la vanguardia de las energías verdes, y ahora se ha convertido, bueno, volvió a la explotación del carbón. Es decir, que hacemos un salto atrás completo, porque el gas, el petróleo mismo y el gas son energías fósiles muchísimo menos contaminantes que el carbón y muchísimo menos dañinas para el ambiente en su conjunto y para el futuro de la humanidad, como las energías nucleares. De manera que toda esta batalla intercapitalista entre el propio imperialismo y sus relaciones económicas con el mundo está considerando un retraso, un salto atrás, pues, en general para toda la humanidad. Estamos regresando a situaciones muy graves, porque sigue siendo cierto, no es una falsedad, las demostraciones científicas del efecto sobre todo sobre el tema climático, la actividad económica generada por el capitalismo, y que es preocupante, ya eso se está midiendo de manera cotidiana, marea, subiendo las temperaturas promedio, inundaciones, cambios climáticos importantísimos, y esto ha generado o mantiene ahora una peor situación de relación con la explotación de estos recursos. Y a su vez, las necesidades de mantener altos precios de los combustibles, altos precios del petróleo, a su vez produce una situación de incremento de la pobreza en los países que no tienen el recurso. Es decir, mantener el precio del petróleo en 60, 70, 100 dólares hace que los países que no tienen el recurso, los países sobre todo subdesarrollados, la mayoría de los países del mundo que no tienen petróleo, bueno, agudizar sus condiciones económicas, sus condiciones sociales en general. Profesor, fíjese, todo esto conlleva a que la energía viene siendo en esta centuria y continúa siendo uno de los temas más controversiales. Pero vamos a irnos a una pausa. Yo quería dejar un tema a nuestra audiencia. Quiero agradecerle todos los mensajes que nos están llegando. Agradezco de verdad al 0412-020-5263. Está activa la audiencia. Quiero saludarlos de verdad. Pero quiero dejar un tema en el aire. Es decir, con todo este tiempo, en esta centuria, es importante hoy ver cómo ha sido parte también la energía con el tema de la guerra no convencional y la guerra convencional, es decir, lo que le ocurre hoy a Rusia, sistema energético, lo que le ocurre hoy a Venezuela con la guerra no convencional, las medidas coercitivas, es decir, la energía ha sido parte hoy de
los injerencistas y de las grandes corporaciones y del gobierno de Estados Unidos para intervenir, para apoderarse de ella. Pero cuando vengamos, vamos a ver ahorita, quiero saludar a la familia Dinamec. Quiero irme a una pausa. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. El segundo gran objetivo, ¿vale?, de la ley, de lo que es la ley del plan de la patria. Cuando uno ve esto, vemos hoy como el legado de nuestro comandante Chávez, la perspectiva que hoy materializa el presidente Nicolás Maduro Moro, que estratégicamente no fue a la cumbre de la CELAC, siendo nosotros con ese diario bolivariano los fundadores y los principales protagonistas en el 2011. En esa estrategia lo acompañamos mi comandante y jefe Nicolás Maduro Moro. Ayer dio su visión y la visión de nuestro pueblo, de nuestro país, de nuestra patria ante la cumbre. Pero así es, tenemos que cuidarnos porque la arremetida del imperialismo en cualquier momento está ahí. Y por eso es que ahorita en este segmento con un analista, un investigador, un docente de años, aquí no, gracias a Demetrio, quiero saludarlo siempre en esa visión, nuestro general Benzi Guerrero, presidente de TEDEFAN, igualmente el coronel Patiño, en no bajar la calidad de nuestros invitados, porque dentro de todo la energía es parte hoy de la guerra, no es casual la operación acertada de Rusia para defender su independencia ante la OTAN, ante esos gobiernos de la Unión Europea. Fíjense la palabra, cómo uno se refiere, la semiótica, los gobiernos de la Unión Europea. Igualmente hoy, la Venezuela de hoy tiene que estar hoy alerta ante esos enemigos globales, esos gobiernos de la Unión Europea, pero también el gobierno de Estados Unidos que no baja la densidad de ir con esos disparos. Por eso es que hoy dentro de este contexto la energía es parte de toda esta guerra, apreciado profesor. ¿Verdad que mire, me siento contento? Estos días hemos tenido aquí a Omar Hurtado, ¿vale?, a Henry Nava y otros estrategas perfectos de lo que es hoy a lo venezolano. A lo venezolano dar perspectiva, ¿vale? Docentes gracias, universitarios, investigadores. Muchas gracias por la invitación. Pero por supuesto estamos hablando ya desde el principio de este tema, el tema energético, que es, lo hablamos, y la razón histórica, el desarrollo del capitalismo requirió como tal acceder, garantizar fuentes inagotables, el acceso a la energía y a precios que pudieran, a los menores precios posibles, y imponiendo el sistema capitalista de explotación, sobre todo de la explotación no solamente de las riquezas naturales, sino de la explotación del trabajador y de las trabajadoras. Y esto es lo que estamos hablando, de la revolución industrial que fue posible tanto por el acceso a nuevas tecnologías como fue la máquina de vapor, y que a su vez está atada a la explotación del carbón como fuente energética primaria en sustitución de la leña. Y el petróleo viene a superar o a darle unas, pero no es el petróleo como tal, porque el petróleo existió desde mucho tiempo, fueron los avances tecnológicos que permitieron hacer que la refinación, los procesos de refinación, de procesamiento del petróleo, le diera el espectro y el abanico que hoy abarca. Entonces el tema energético se convierte en el tema central para la existencia del capitalismo como tal. Y para el capitalismo el acceso a la energía es con dos condiciones. Uno, que sea acceso infinito, inagotable. Y dos, a precios miserables, a los precios más bajos posibles.
Estos dos conceptos, así como lo estoy diciendo, están en las directrices de planificación del gobierno de los Estados Unidos. No es la planificación estatal, es la federal, es decir, sobre qué base se garantiza la existencia de los Estados Unidos y de su sistema de funcionamiento y operación, es sobre la base del acceso a una energía barata e infinita, fuentes infinitas y baratas de energía. Y eso es lo que los lleva a considerar que las fuentes de energías primarias en el mundo son las garantías de su existencia. Es decir, cuando definimos lo que son los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, es la energía, fundamentalmente en lo que se apoya. Esto es lo que está pasando ahora en Rusia. Está pasando en Europa, porque realmente Rusia no tiene problemas energéticos. El problema es que Europa no tiene esas fuentes energéticas. Y comenzó a apoyar su desarrollo económico capitalista apoyándose en el acceso a una energía barata e inagotable, que es las fuentes energéticas. Esa es la contradicción que lleva a que los Estados Unidos o las grandes transnacionales o las grandes empresas apoyadas, citas en los Estados Unidos, vieran el peligro que Europa se desarrollara y que lo hiciese con una base de acceso a la energía distinta a la controlada, porque hay que completar el tema energético, no solamente es controlar las fuentes energéticas, es controlar los precios, es decir, el acceso a la energía y los precios. Por eso digo, y esos fundamentos están en la propia Constitución, no en la Constitución, sino en la planificación central para la existencia de los Estados Unidos. En la fuente, el acceso a la energía es clave. Y es acceso a la fuente y energía barata. Y eso significa, pero es para los Estados Unidos, pero no para Europa. Claro, pero quería tener un inciso ahí, profesor, que es importante, amigas, amigos, fíjese. Por eso es que están este tipo de medidas coercitivas, pienso yo, de injerencismo, ya que ellos planifican una visión y al ver que la energía, quiero bajar un poquito, con todo el respeto, profesor, porque aquí nos ven la audiencia nuestra es muy fluctuante, y decirle a ellos, a todos los que nos están viendo ahorita, lo importante es la energía hoy, pero también, como lo dice nuestro profesor investigador, en energía estratégicamente, como es el profesor David Paravicini. Lo importante es ver que el enemigo, ese injerencismo no es gratis, son intereses que ellos tienen de meterle la mano porque requieren energía, profesor. Sí. Y discúlpeme que lo haya interrumpido. No, caramba, muy bien. Lo que es clave, me parece a mí, que a lo que hemos llegado, hemos llegado a la humanidad, es a la convicción, por lo menos de este tema que estamos hablando, de que el tema de garantía de la soberanía y la seguridad energética es clave, es fundamental. No tenemos acceso, no vamos a poder aspirar a la existencia ni a la sobrevivencia si no tenemos la energía, porque además el mundo se desarrolló, la globalidad nos ha llevado a que nuestras condiciones de salud, de educación, de bienestar, las condiciones mínimas aceptables de vida están todas vinculadas con el acceso energético. Por ejemplo, el tema de hoy todo el mundo sabe que, o digamos, hay un principio universal que el elemento fundamental para la vida humana es el agua. Pero hoy el agua, tal como nos hemos organizado en el mundo, en el globo terráqueo, en la parte de Amana, donde, por ejemplo, aquí en Venezuela, donde el 85% de la población es urbana, para tener acceso a esa agua, lo fundamental es que tengamos acceso a la energía. Si no hay fuentes energéticas disponibles, no podemos mover las máquinas que traen o que llevan el agua a las grandes ciudades, ¿verdad? Ahora, eso es así aquí y es así en la mayor parte del mundo desarrollado, o del mundo que ha accedido a ciertos niveles de desarrollo o de acceso, pues un nivel medio de desarrollo social. Sigue habiendo 1.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la energía, que es un reto para la humanidad, llevar energía a esos 1.000 millones que todavía no acceden a ella, sobre todo están en África, en algunas partes de Asia y aquí en América. De manera que el tema energético, la seguridad y la soberanía energética son elementos fundamentales, clave. Y de allí la importancia que tuvo el presidente Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro con el impulso
a todas estas propuestas que tienen que ver con la energía, rescatar Petrocaribe, porque esa es la garantía del acceso a la energía de 30 y tantos países de la América Latina y del Caribe que no tienen petróleo. Tal como dice, es la razón no solamente de la guerra en Rusia y Rusia-Ucrania, sino es el motivo de la guerra y de las confrontaciones y golpes de Estado aquí en América del Sur, lo que pasó con Brasil. Es decir, para poder sacar a Lula del medio tuvieron que inventar una cantidad de cosas. Primero sacar a Dilma, a la presidenta electa, a través de un golpe de Estado, a inventar todo ese aparataje. ¿Por qué? Porque Brasil, aunque las reservas petroleras de Brasil no son, digamos, las más grandes del mundo, pero son cerca de 15, 20 mil millones de barriles que están en la formación presal, que son fundamentales para garantizar esa estrategia fijada y que es el motor geopolítico de Estados Unidos de garantizar el acceso a esas fuentes energéticas. Doctor, el litio, usted que está hablando de golpe de Estado, fue casual lo de Bolivia. El litio que es hoy, ¿qué representa el litio para la región? Claro, estamos Con todo hablando. respeto, jefe. Fíjate, porque el litio, alguien diría, bueno, pero el profesor Luis Constantini está cambiando el tema. No está cambiando el tema. El litio es parte de esta guerra energética. Estamos hablando de la energía hoy. ¿Por qué? ¿Por qué es parte? Porque el litio es las materias primas fundamentales para la fabricación de las baterías capaces de acumular la generación de energía eléctrica secundaria ahora a partir de fuentes primarias, a partir del sol o a partir de la fotovoltaica o eólica. Es decir, esas energías que se generan y que tienen que tener un proceso de acumulación. Y esas baterías, ahí es donde está el tema, porque las energías no se acumulan. Si usted las genera y si no las gasta, bueno. Pero y el tema son las baterías. Pero entonces ese litio, producir, explotarlo y llevarlo a la condición de que se convierta en una batería, sus procesos de intercambio energético son deficitarios respecto a las energías fósiles. Eso es parte de todas las farsas que se han hecho, es decir, pensando que irse hacia las energías primarias, renovables, haría un ahorro utilizando, potenciando estas formas de generación eólica y fotovoltaica que podrían llevar a una reducción de esta contaminación, y resulta que eso no es cierto, es falso. Es toda una campaña para distraer la verdadera guerra que hay de tratar de desplazar a los sistemas de producción y de generación de energía a partir de energías fósiles, y sobre todo de tratar de no hablar que el verdadero problema, que es el problema fundamental, el problema climático, es decir, del efecto sobre la naturaleza y la destrucción del ambiente que está produciendo el sistema capitalista, requiere cambiar el sistema. Es allí donde, en ese tercer aspecto, es cómo nos organizamos sobre la Tierra, la humanidad, los 8.000 millones de habitantes que estamos aquí, cómo nos organizamos para poder tener una vida digna, tener acceso a la energía que es fundamental e indispensable, sin destruir el ambiente, o con una relación o mutualista, de interrelación de beneficios mutuos que podamos tener entre la población que tiene que desempeñar sus actividades y la naturaleza. Ese es el tema a resolver, el tema de las garantías de la soberanía y del acceso a la energía. El segundo, el tema climático, y el tercero, la organización de la sociedad en función de efectivamente abatir, limitar el tema de la acción del capital en la destrucción del ambiente, de la destrucción de los seres humanos, porque la guerra internas del capital, como es la guerra Rusia-Ucrania, porque eso no es una guerra socialista, porque hay gente todavía, Luis, si me permite, porque esto todavía dice que habla del comunismo, ¿no? que habla de la Rusia comunista. Rusia es un país capitalista,
Es decir, si hay algún peligro de la destrucción del mundo hoy, no es una guerra del socialismo contra el comunismo, contra el capitalismo, es una guerra intercapitalista por imponer sobre en el mercado y en las relaciones del capital en el mundo, imponer o una forma unipolar dirigidas por reglas establecidas desde los Estados Unidos, o la fórmula que se está proponiendo del capitalismo mundial alternativo que viene después de estos bloques que están armando China, Rusia, etc. China es importante hablar de ese tema porque China es un país comunista, socialista, a lo interno, que en su momento decidió insertarse en el mundo en general con la economía capitalista, partiendo de los principios, bueno, que en algún momento, si hace algún otro programa, podemos hablar de eso porque es un problema interesante y hay personas que están haciendo estudios e investigación sobre esto, pero es fundamental que la sociedad se organice para poder cambiar el sistema de consumo, el modo de consumo capitalista que nos lleva inevitablemente a la destrucción. No solamente por la forma del consumo y el modelo de explotación de los recursos y de la explotación de los seres humanos en sí mismos, sino además porque no tiene otra salida, otro camino el capitalismo o el sistema capitalista, sino de ir hacia su propia destrucción en el afán de la acumulación de riqueza. En ese afán incluso la destrucción entre ellos mismos, como el hecho que está sucediendo en esta guerra que mencionaste, pues, y que hoy nos tiene preocupados, pues, todo en el mundo entero, por hasta las consecuencias, hasta dónde podría llegar esto, hasta dónde Rusia pudiera aceptar una derrota, hasta dónde Estados Unidos podría aceptar que Rusia se imponga sobre el territorio ucraniano. Entonces, esos son los elementos que están estrechamente ligados al tema energético, no porque el capitalismo solo puede sobrevivir si accede de manera, como lo dijimos antes, tener total acceso a todas las fuentes energéticas que le garantice su existencia. Y la única fuente energética primaria que tiene esa característica es el petróleo y el gas, no hay otra. No es la eólica, no es el hidrógeno. Todo eso está basado sobre unas cantidades de tecnologías extraordinarias que se están desarrollando, pero la escala de mantener ese aparato productivo del capitalismo en funcionamiento en los niveles que los tiene, lo único que la garantiza es el petróleo y el gas. Por eso hay la guerra por el petróleo y el gas. Por eso hay un golpe de Estado en Perú. Por eso hay la situación que se ve en Brasil, las batallas que han tenido que dar el pueblo brasileño para restablecer su sistema de gobierno con Lula, porque es el rescate del control y el dominio y la soberanía sobre sus recursos naturales, sobre el petróleo. Recordemos que lo primero que hizo Bolsonaro cuando se montó allá en Brasil fue privatizar otra vez Petrobras, quitarle el acceso y el dominio sobre las reservas. Por cierto, reservas probadas que se hizo con capital de propio Petrobras. Hay una característica interesantísima en ese sentido, porque las grandes petroleras, la Exxon, la Mobil, la Philips, la Chevron, no invirtieron en Brasil. La inversión para la exploratoria que llevó a aumentar las reservas en el presal lo hizo la propia empresa brasileña. Y entonces Bolsonaro, bueno, y eso cuando llega Lula, nacionaliza y le da un carácter estatal, federal a la explotación petrolera. ¿Qué es lo que hace Bolsonaro cuando llega? Justamente elimina eso y le entrega a las transnacionales petroleras, les vende entonces estos recursos. Es una batalla que tiene de nuevo Lula de recuperar otra vez su dominio y su control sobre sus reservas para el ejercicio de la soberanía sobre un recurso natural que no es cualquier recurso natural, sino es sobre los recursos energéticos. Este segundo lema del clima, si no lo asumimos la clase obrera, si no lo asume la clase obrera mundial, va a estar siempre sometido a estos juegos de propaganda de estas luchas interimperialistas e intercapitalistas. Y el tercer factor es ese sujeto social que puede asumir la responsabilidad de
de construir un nuevo modelo de sociedad que no es otro que los trabajadores y las trabajadoras. Y ese elemento se está dando aquí en Venezuela también. Pero ahí voy cuando vengamos de la pausa. Venimos otra vez, vale, estamos activos. Quiero agradecer todos los mensajes que nos están llegando, que estamos saliendo por señal abierta en las diferentes cableras de la televisora de la Fuerza Armada Ciudad Bolivariana. Enamórate de Telefan. Quiero saludarlo de verdad a todos nuestros oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, tropa alistada y personal no militar, pero también a ti, pueblo, que nos miras, que estás dentro de tu cotidianidad, porque somos el cañón comunicacional por la paz. Quiero saludar de verdad a todas y todos. Esta receptividad en este 2023, en esta fórmula, esta visión que estamos conversando, hemos tocado temas estratégicos y no podía faltar que en la CELA hoy, que está en Buenos Aires, están tocando varios temas, pero dentro de nuestro contexto, en este espacio vital, estamos tocando temas que nos incluyen, pero también nos complementan. La clase trabajadora hoy, profesor, qué importante hoy, ante todo lo que hemos tocado, como la energía, el medio ambiente, pero el papel que tiene que jugar hoy el trabajador y la trabajadora, ante toda esta guerra y ante todas estas pretensiones hoy que estamos neutralizando con las medidas coercitivas unilaterales que nos quieren imponer, pero nosotros neutralizando esas medidas. ¿Qué visión tenemos? Bueno, este tema es fundamental porque sin trabajadores y sin trabajadoras, sin esa fuerza transformadora, creadora de riqueza, que es la clase obrera, que son los trabajadores, no hay, pues, así como si no hay energía, no hay vida, si no hay trabajo, no hay acceso, no hay garantía de la existencia, ni la existencia material, de la existencia como tal, ni siquiera pues a las posibilidades de ser como seres humanos, con plenitud y espiritualidad. Y uno de los elementos también característicos de estos últimos 40, 50 años ha sido que los trabajadores y las trabajadoras del mundo están como ausentes de los procesos. O sea, la liquidación de la Unión Soviética a finales pues, de los años 80, de los 90, llevó aparejado una desaparición también de las estructuras de los trabajadores y las trabajadoras con una influencia importante o digamos determinante en el rumbo y en las orientaciones sobre la vida misma. Esto porque al desaparecer la Unión Soviética como alternativa que se presentaba al capitalismo, es decir, el socialismo frente al capitalismo, visto ya hablamos que el tema en China no se ha presentado ella misma como una alternativa al capitalismo, sino que se inserta en el mundo como forma y modo de producción del mercado. Es decir, se inserta y una de sus bases principales está en el tema de pertenecer a la Organización Mundial de Comercio, que es una organización mundial del comercio capitalista. Pero al cambiar este modelo, al desaparecer la Unión Soviética como esa amenaza, la contracara de la injusticia y la explotación capitalista, el capital avanza y ahora reprime, liquida cualquier forma de expresión de los trabajadores y de las trabajadoras, que se han reducido a una batalla pues por los contratos colectivos, la sobrevivencia, pero inclusive aparentemente aparecen inermes frente a la desregularización del trabajo, es decir, la desaparición de los contratos colectivos, las contrataciones individuales, y ese sistema de separar al trabajador y la trabajadora, creadores de la riqueza, soporte y sostén de toda la producción y de lo que es la existencia del ser humano, ha creado pues un vacío, un desequilibrio que está llevando también pues a una carrera desenfrenada al capital hacia la destrucción de la humanidad misma.
Entonces hay una tarea fundamental en todas las esferas de lo que estamos hablando, porque no solamente en las esferas de lo que tiene el trabajo, sino en la esfera de la vida misma, que tiene que ser asumida por los trabajadores y las trabajadoras. Es una situación de recuperación, inclusive de la confianza en sí mismo, en sí misma, de que los trabajadores y las trabajadoras tienen posibilidades de ir muchísimo más allá de simplemente discutir condiciones contractuales, salariales, aumento de sueldo, de un regateo con respecto al tema del capital. Cuánto de la riqueza producida por el trabajador en manos del capital está en capacidad y organización de la clase obrera o fuerza organizativa de la clase obrera para pedir un regateo de lo que podría ser, de lo que es toda la riqueza producida. Ese esquema está también aquí en Venezuela, Luis, es importante que lo conozcamos. Aquí sé que has invitado en muchas ocasiones a los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, que es una propuesta hecha por el presidente Nicolás Maduro, de que sean los trabajadores y las trabajadoras que asuman la dirección del proceso productivo. Eso no quiere decir que va a eliminar el capital, solo que el trabajo, la fuerza que participa en la creación de riqueza y que la crea, es el que distribuye y remunera al resto de los componentes. Es decir, que el capital no es que va a remunerar al trabajo, sino que el trabajo es el que remunera con la riqueza que produce a quienes participan allí, que no solamente es el capitalismo, es también la sociedad estructurada, organizada, el territorio, tal como decimos, el territorio demanda cuidado, demanda atención, demanda compensación, la relación mutualista de la que te hablaba, que tiene que ver entre los seres humanos y la sociedad con la naturaleza, puesto que somos lo mismo. Y esa retribución, quien puede hacerla, puesto que su motivo y objetivo, su motivo social, su motivo existencial no es la acumulación de riqueza, sino el bienestar de la sociedad y el poder vivir en equilibrio con la naturaleza y con el resto de los seres humanos, esos son los trabajadores. Ese es el tercer tema que es fundamental, pues, y que aquí en Venezuela está planteado. Aquí cuando hubo la Asamblea Nacional Constituyente aprobamos una ley, que es la ley de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, que tiene esa orientación, o le da ya, es una ley, por cierto, constituyente, una ley que no fue producida en una asamblea o en el Congreso, sino que fue en la Asamblea Nacional Constituyente y tiene ese carácter y que perfila o establece los mecanismos y la forma en cómo los trabajadores y las trabajadoras organizadas de una forma distinta pueden y tienen la base legal para hacer una propuesta de cómo organizarse, no solamente para la producción, sino inclusive ya para promover y proveer formas de distribución de la riqueza producida. No solamente pues la que tiene que ver con el sostenimiento de los trabajadores mismos, sus salarios, sus condiciones de vida, sus condiciones importantes para existir y ser, que es la doble condición del trabajo. El trabajo no solamente produce las condiciones de existencia, sino también produce las condiciones y el espacio para ser como individuo, es decir, su ser espiritual, su ser como desarrollo. Y ese es el otro reto que está pendiente, que el presidente Nicolás Maduro lo ha desarrollado y lo está impulsando. Hace poco hubo el cuarto congreso de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, que se hizo en una de las fábricas de plástico que están aquí en Yare, y ahora se está convocando otro evento adicional en las empresas básicas de Guayana para justamente mostrar la fuerza y la potencia que tiene esta fuerza organizativa, donde en las industrias básicas de Guayana ha tenido un importantísimo avance, con toda una propuesta y un sacrificio gigantesco de los trabajadores y las trabajadoras que han asumido echar adelante estas industrias. En la industria petrolera, que es la otra gran industria nacional,
de una capacidad de producción. No solamente ya estamos hablando de la energía que necesitamos aquí en Venezuela, sino que Venezuela es una pieza clave de la geopolítica mundial. Venezuela, por sus recursos energéticos y por todo lo que tenemos, todo el tiempo que tenemos hablando de este programa, es una figura de primera línea en lo que es hoy los intereses geopolíticos del mundo, de los que tienen petróleo, de los que no tienen, de los que son países exportadores de petróleo, los países de la OPEP. Venezuela sigue siendo una pieza fundamental en la OPEP, así no estemos produciendo petróleo como es nuestro historial de producción, porque el mundo, como te decía Luis, y estamos hablando de los próximos 100 años, va a depender de la energía fósil. De la energía fósil porque es la que con los menores costos puede resolver los problemas fundamentales de la existencia de la vida humana. Pasar a otros con criterios netamente financieros o netamente de lo que es la lucha antiimperialista, de los energías primarias fósiles a las renovables, tiene unos costos que si ya hay 1.000 millones de habitantes sobre la Tierra que no tienen acceso a la energía eléctrica, si pasamos a la energía primaria renovables, bueno, entonces van a quedar 3.000 millones de personas sin acceso a la energía. Así es, profesor, fíjese, dentro de todos estos temas vamos a ir a una pausa. Volvemos con referente informativo desde la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludar a todas y todos los que están activos en señal abierta, ¿verdad? Y ver hoy que se puede hacer televisión en revolución y también que somos un cañón comunicacional por la paz. Enamórate de TVFAN. Profesor, ¿qué podemos decir de todo esto que hemos hablado hoy? Pero, como balance, son temas complejos, son temas estructurales y son temas que hoy dentro de las pantallas de TVFAN son importantes seguir tocando y vamos a continuar. Esperemos contar con su presencia nuevamente en todas estas visiones que nos dan. Con gusto, pero también hay que tener, y se pueden sacar conclusiones porque están a la vista. Si hay algo que tiene, una ventaja que tienen los tiempos actuales es que, bueno, hace 50, 60 años para demostrar una teoría había que esperar muchísimos años. Hoy las cosas van a una velocidad extraordinaria y están a la vista las cosas y se puede aprender. Es una revolución de la humanidad en su conjunto lo que está sucediendo. Una primera conclusión es el enfrentar el imperialismo. ¿Qué llamamos el imperialismo? Es la pretensión de un grupo de grandes transnacionales concentradas sobre todo en Estados Unidos de querer imponerle al mundo un control sobre las fuentes energéticas, sobre las tecnologías asociadas a la energía y sobre los precios de la energía en el mundo. Esa pretensión de Estados Unidos capitalista es lo que llamamos hoy la expresión del imperialismo que tenemos que enfrentarlo. Este enfrentamiento hoy, y lo denuncian Rusia, el presidente Putin, la Federación Rusa, hoy denuncia el imperialismo estadounidense, el imperialismo de estas grandes transnacionales por querer imponerle reglas y formas de hacer al mundo de acuerdo a su conveniencia y tiene que ver con el tema energético. Yo creo que esto es una primera conclusión, que es la lucha antiimperialista. No es necesario ser socialista o ser un sistema capitalista en los estados-nación en los que existimos, porque hoy ese dilema o esa controversia está presente y está China también y están los países de los BRICS. Están hoy defendiendo su derecho o el derecho que tienen los estados-nación a formas de actuación, a formas de operación económica que
que no tiene por qué someterse a las reglas del imperialismo norteamericano y está fundamentalmente relacionado con el tema energético. En segundo lugar, el tema del ambiente, las transnacionales, el imperialismo mismo está utilizando el tema climático solo como un alibi, como una especie de trampa o de juego tramposo para tratar sus luchas internas. Y el ambiente está resultando entonces en todo esto solo como una especie de argumentación falsa que no tiene el verdadero sentido de justamente de abordar ese problema con la gravedad que lo tiene. Creo que entonces como ciudadanos y ciudadanas del mundo, como partes de la Pachamama que somos, tenemos que asumir esa responsabilidad del tema del ambiente, el tema del cambio climático. Y esto no es solamente pues la conducta personal de ser más racionales en el consumo energético nuestro como individuos y como personas, sino que tiene que ver con el sistema en el que estamos, los sistemas económicos en los que vivimos, que el sistema capitalista como tal es de una demanda inagotable de energía y que esa demanda inagotable de energía lo lleva a la destrucción del ambiente. Es decir, no es solo la utilización de los recursos o de las fuentes primarias de energía con huella de carbono, sino de cualquier otra fuente energética y de cualquier otro recurso natural, como lo estamos viendo y se está evidenciando en el mundo entero. O sea, tenemos que asumir esa segunda conclusión. El tema ambiental tiene que ser asumido por todos y por todas. Y el tercer elemento, Luis, fundamental es quién es el sujeto de transformación. Porque cuando decimos que cada uno individualmente tiene que asumir el reto del tema ambiental y que cada uno individualmente o como Estados tenemos que asumir el problema del antiimperialismo, pero tiene que haber un sujeto que construya ese referente, que le dé cuerpo y le dé viabilidad y capacidad. Y eso no es otro que la clase obrera organizada. La propuesta que se está avanzando en Venezuela de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras es una propuesta inédita. No existe en el mundo una experiencia parecida, no existe en el mundo entero, ni siquiera en los países, no existe en China, no existe en Cuba, no existe en Vietnam, en ninguno de los países socialista, pues que digamos, existe aquí en Venezuela porque ese empeño que tuvo el presidente Chávez y que hoy el presidente Nicolás Maduro, el presidente obrero, impulsa, ese proyecto impulsa, sabe que necesita ese sujeto de transformación que no es otro que la clase obrera. En otros partidos este sujeto es el Partido Comunista Chino, el Partido Comunista Vietnamita, el Partido Comunista Cubano. Aquí la propuesta es una propuesta superadora de ese sistema que también, sometido al escrutinio histórico, también vemos los altos y bajos. Estamos viendo con mucha atención lo que sucede en China y el proceso de China, que tal como ellos lo definen, es dado su sistema, pero es una sociedad de 4.000 años de existencia, de una población de 1.400 millones de habitantes, con una cultura, desarrollos tecnológicos, es decir, no es un modelo, ¿cómo se llama?, que pueda ser replicable de una manera automática, menos para un país como nuestros, caribeños, de 200 años de independencia. Hasta ahora éramos una colonia. No puede haber 200 años en lo que es la historia que puede escribir China de 4.000, estamos naciendo, pues. Pero eso no quiere decir que hoy, dados los datos y dadas las referencias y el acceso a las tecnologías, al conocimiento, que Venezuela y en el desarrollo de la lucha de clases en sí mismo, que no haya una propuesta superadora, y esos son los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, que ya tienen experiencias concretas, exitosas, en la que los trabajadores organizados en su unidad de trabajo son capaces no solamente de ir hacia altos niveles de calidad de producción, del dominio del estado del arte de la producción, sino además de poder relacionarse con el entorno, con su espacio que ocupa la empresa productiva, de su relación con el Estado, con la nación, es decir, con la República, que es la que le da inclusive su respaldo desde el punto de vista de la infraestructura o del acceso a los recursos
recursos naturales que maneja para la producción. De manera que yo, bueno, esas serían las 3 conclusiones que yo humildemente podríamos hacer tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias, profesor y doctor David Paravicini. Creo que vamos a seguir trabajando estos temas porque la energía es parte, la energía global. Nos faltó el tema del agua, nos faltó otros temas que hoy tienen que ir profundizando una nueva alternativa comunicacional como la es TVFAN y Referente Informativo. Somos el cañón comunicacional por la paz. Quiero agradecerle al profesor David Paravicini, a su familia y a todas y todos los que nos están viendo desde aquí de la televisora de la Fuerza Armada Ciudad Bolivariana, que sale esta visión holística de Referente Informativo de la República Bolivariana de Venezuela, los que nos ven también por el canal de YouTube, como siempre activos, saludarlos a todas y todos, ¿verdad? Quiero despedirme por el día de hoy, quiero agradecerle a usted, profesor, por su atención y la atención de nuestra audiencia, y nos vemos en otra oportunidad. Que pasen feliz día. Muchas gracias. Bueno, gracias.